En esta lección nosotros vamos a hablar de campos eléctricos y cómo calcular el campo eléctrico generado por distintas configuraciones de carga, utilizando la ley de Gauss. Antes de entrar de lleno a la ley de Gauss, va a ser importante entender ese concepto de lo que es flujo y qué es, cuando hablamos de lo que es el flujo del campo eléctrico. Una vez tengamos claro ese concepto del flujo del campo eléctrico, vamos a aplicarlo a la ley de Gauss y a distintas configuraciones de carga. Ley de Gauss. Para algunas distribuciones de carga que envuelvan simetría, podemos utilizar la ley de Gauss para encontrar ese campo eléctrico. Y noten que la ley de Gauss lo que hace es que relaciona el campo eléctrico en lo que vamos a conocer como una superficie gaussiana a la carga neta que está encerrada por esa superficie. Sin embargo, para entender a plenitud a qué se refiere con esta relación de Gauss, primero tenemos que saber qué es flujo. Y ese flujo del campo eléctrico no es otra cosa que una medida de cuánto campo eléctrico atraviesa una superficie. Supongamos esta superficie que tenemos aquí a la izquierda y vamos a tomar esta área, la vamos a denominar como el área 1, y vamos a tomar esta otra área que sería el borde puede imaginarse como de un pedazo de cartón. Noten que si estas flechas que están aquí simulan lo que sería el campo eléctrico, vamos a suponer que este sea el campo eléctrico. Noten que las líneas del campo eléctrico aquí están atravesando la superficie 1. Pero noten que no están atravesando la superficie 2. En todo caso, estaría pasando paralelo a la superficie 2. Por lo tanto, nosotros aquí estaremos diciendo que en esta superficie 1, sí las líneas del campo eléctrico están atravesando la superficie 1. Si nosotros viramos esta misma figura y la rotamos de esta forma, noten que ahora el campo eléctrico no estaría atravesando ese lado 1, sino que estaría pasando paralelo al lado 1. En este caso, el campo eléctrico no está atravesando esa superficie 1, por lo tanto no podemos decir de que hay flujo del campo eléctrico en esa superficie 1. Sí, quien está atravesando es la superficie 2. Por lo tanto, cuando hablamos de flujo del campo eléctrico, tiene que ser físicamente lo que significa es que las líneas del campo eléctrico están atravesando esa superficie. ¿Cómo podemos matemáticamente representar ese flujo del campo eléctrico? Y noten que aquí vamos a tener una superficie y vamos a tomar el área, un vector de área que va a ser perpendicular a esta superficie. Quiere decir que hace un ángulo de 90 grados con la superficie. Y vamos a suponer que tenemos un campo eléctrico a un ángulo. Si este campo eléctrico está a un ángulo, quiere decir que ese campo eléctrico yo lo puedo descomponer en una parte del campo eléctrico que está paralela y otra parte que estaría en esta dirección, en donde esa parte sería el campo eléctrico que está perpendicular a la superficie. Y noten que de estos dos componentes, este campo eléctrico lo puedo dividir entre un componente que va a estar paralelo a la superficie, un componente va a estar perpendicular a la superficie. El único campo eléctrico que contribuye a un flujo, recuerden esa idea del flujo de atravesar la superficie, el único que atraviesa la superficie es este componente que es perpendicular a la superficie. Quiere decir que ese flujo del campo eléctrico yo lo voy a identificar como phi. Y phi, miren a ver si esto lo puedo escribir como el componente del campo eléctrico, la parte del campo eléctrico que atraviesa la superficie, que sería ese componente perpendicular a la superficie, que decir que sería ese E perpendicular, por el área perpendicular a la superficie. Y noten que ese componente perpendicular yo lo puedo escribir como E
y dado a que el ángulo lo estoy midiendo respecto a ese vector de área, sería entonces, y este grado sería adyacente al ángulo, por lo tanto sería coseno de z. Recuerden que este E perpendicular es el que atraviesa la superficie, sería este componente. Si este es el vector, noten que este ángulo está adyacente, por lo tanto coseno se define como adyacente sobre hipotenusa, quiere decir que este componente sería el coseno de z. Quiere decir que ese flujo yo podría escribirlo como E coseno de z por el área, donde ese z es el ángulo entre el campo eléctrico y ese vector de área que definí. Quiere decir que esto yo podría reescribirlo como, recuerden que una de las propiedades, yo puedo utilizar la propiedad del producto escalar, en donde esto sería simplemente E a coseno de z. Y noten que ese ángulo es precisamente el ángulo entre el campo eléctrico y el vector de área. Quiere decir que esto lo podría escribir como simplemente E producto escalar con A. Y esto es la forma de representar ese flujo del campo eléctrico, en donde es el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, por la magnitud del área que atraviesa ese campo eléctrico, por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el vector de área. Para una superficie cerrada, supongo que yo tengo una caja. El flujo neto sobre esa superficie cerrada, lo voy a identificar como phi mayúscula, es simplemente la suma de cada uno de los flujos en cada una de las caras. Quiere decir que yo tendría que encontrar cuánto es el flujo. Noten que en el caso de una caja tengo una superficie, tengo este lado que es una superficie, esta otra tapa que es la segunda, esta es la tercera. Noten que esta que está por este lado sería la cuarta, la que está por debajo sería la quinta y la que está por este lado sería la sexta superficie. Quiere decir que yo tendría que encontrar cuánto es ese flujo sobre cada una de las caras, y el flujo neto sobre la superficie cerrada sería la suma de cada uno de esos flujos sobre cada una de las tapas de la superficie. Para una superficie cerrada encontramos que el flujo del campo eléctrico, yo puedo escribirlo como phi, es igual a la suma de cada uno de esos flujos sobre cada una de las superficies. En forma integral, esta misma expresión yo la puedo escribir como que el flujo va a ser igual a la integral sobre esa superficie cerrada, y eso es lo que significa este símbolo en la integral, y vamos a ver cómo en la práctica eso se ejecuta, de el campo eléctrico por esos diferenciales de el área. Normalmente, cuando vemos esto escrito de esta forma, esto se conoce como que va a ser la integral sobre esa superficie cerrada o la integral sobre la superficie gaussiana. Ejemplo, calcule el flujo eléctrico a través de la superficie rectangular, esta superficie que tenemos aquí, con las dimensiones de 10 centímetros por 20 centímetros. El campo eléctrico en la región es un campo eléctrico uniforme. Noten que en la forma de dibujarlo, si es uniforme, eso implica que la separación entre línea y línea debe ser la misma. Y tiene una magnitud de 200 newtons entre coulombs. Y noten que
la forma en la que está colocada esta superficie rectangular, el vector de área sería perpendicular a esta superficie. Y ese vector de área hace un ángulo de 30 grados con el campo eléctrico. Determine el flujo del campo eléctrico sobre la superficie. Y noten que tenemos una sola superficie en donde ese flujo eléctrico podemos escribirlo como el campo eléctrico producto punto con el vector de área. Y noten que esto se puede escribir como es el producto escalar. Esto es simplemente la magnitud de E por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y recuerden que ese producto escalar, el resultado es un número, no es un vector. Quiere decir que al final este flujo no tiene dirección, simplemente tiene magnitud. Quiere decir entonces que tenemos que ese flujo va a ser simplemente la magnitud del campo eléctrico, que es de 200 newtons entre coulombs, por el área de esa superficie. Y noten que esto es un rectángulo, por lo tanto el área sería los 10 centímetros por los 20 centímetros, pero recuerde que esto tiene que estar en unidades del sistema internacional, por lo tanto esto estaría en metros, por lo que esto sería simplemente el área, que sea 0.1 metros por 0.2 metros por el coseno del ángulo entre ese vector de área y el campo eléctrico, que el ángulo es 30 grados. Quiere decir que ese flujo eléctrico nos da 3.46. Y noten las unidades. Las unidades, esto termina en newtons entre coulombs, pero esto va multiplicado por metros, que es decir que esto es metros al cuadrado. Y el coseno es una variable adimensional, quiere decir que esto termina como newtons por metros al cuadrado entre coulombs. Newtons por metros al cuadrado entre coulombs. Y ese es el flujo del campo eléctrico sobre esta superficie rectangular. Ejemplo, una carga positiva se encuentra encerrada por una superficie gaussiana de radio R. Y esta superficie gaussiana va a ser una superficie esférica. Quiere decir que alrededor de esta carga positiva hay una superficie esférica. Y noten que esto es lo mejor que podemos hacer con nuestras habilidades artísticas, donde desde el centro de la carga hasta esa superficie es de radio R. Determine el flujo del campo eléctrico. Lo primero que vamos a hablar es que en toda superficie gaussiana el vector de área va de adentro de la superficie hacia afuera. Y noten que tiene que ser una superficie cerrada. En este caso, el objeto que estoy analizando, ¿verdad? Tenemos una carga aquí y pues la superficie está encerrando todo el objeto que estoy estudiando. Quiere decir que para nosotros ese vector de área iría hacia afuera. Quiere decir que en todo momento este vector de área va hacia afuera. Y en este caso, como la carga es una carga positiva, el campo eléctrico que produce una carga positiva es hacia afuera también. Quiere decir que el flujo del campo eléctrico yo podría escribirlo como la integral sobre esa superficie cerrada del campo eléctrico producto punto con ese diferencial de área.
¿Y qué es lo que significa este diferencial de área? Quiere decir que toda la superficie yo la estoy partiendo en pedacitos de área. Quiere decir que físicamente yo voy a analizar, vamos a suponer que de toda esta superficie, yo voy a analizar solamente este pedacito de área. Y este pedacito de área va a ser el dA. En donde ese vector de ese diferencial, ¿verdad? Si está la superficie, el vector de área es perpendicular a ella. Por lo tanto, vamos a, ya que tenemos este aquí, vamos a tomar este como nuestro dA. Y noten que ese dA es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Por razones del diagrama tal vez no se pueda representar, dibujar bien, pero recuerden que este vector es perpendicular a esta superficie. Quiere decir que está saliendo de ese pedacito de área de la esfera que he tomado como mi superficie gaussiana. En donde ese campo eléctrico también está hacia afuera. Quiere decir que esta expresión del flujo del campo eléctrico yo podré escribirlo como la integral sobre la superficie gaussiana del campo eléctrico por el diferencial de área. Y noten que ahora esta es la magnitud. Por lo tanto, usted podría, en vez de escribirlo así, también podría simplemente escribirlo como E por dA por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el dA. Y noten que ambos están paralelos, por lo tanto el ángulo entre el campo eléctrico y dA es simplemente 0 grados. Y noten que coseno de 0 es 1. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser la integral del paso cerrado de la superficie gaussiana del campo eléctrico por dA. Pero ojo, noten que sobre esta superficie completa el campo eléctrico es el mismo. De hecho, usted recuerda que si esto es una carga, el campo eléctrico de una carga puntual a una distancia r, nosotros podríamos escribirlo como simplemente E, que es igual a K, Q, entre esa distancia al cuadrado. Quiere decir que a esta distancia r, ese campo eléctrico, si la superficie gaussiana está concéntrica con la carga, o que la carga está en el mismo centro de la superficie gaussiana, quiere decir que ese campo eléctrico en la superficie gaussiana debe tener la misma magnitud porque está a la misma distancia. Por lo tanto, si ese campo eléctrico es constante porque está a la misma distancia, quiere decir que puede salir de la integral. Y quiere decir que tenemos E por la integral de del área de la superficie gaussiana. Y noten que la integral sobre la superficie gaussiana, que es una esfera, pues sería simplemente esa área de la esfera. En donde el área de la esfera es igual a 4 pi por r al cuadrado. Y el campo eléctrico sería KQ entre r al cuadrado. Quiere decir que ese flujo sería simplemente KQ entre r al cuadrado por el área de la esfera, que es 4 pi r cuadrado. Noten que esto usted también podría expandirlo porque K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q entre r al cuadrado por 4 pi r al cuadrado. Y noten que este 4 pi y este 4 pi se cancela. Este r cuadrado se cancela con este r cuadrado. Quiere decir que ese flujo del campo eléctrico usted podría escribirlo simplemente como Q entre epsilon sub 0. Quiere decir que el flujo eléctrico sobre esta superficie gaussiana es igual a la carga, y noten que precisamente esta carga es la carga que se encuentra encerrada
en la superficie gaussiana entre epsilon sub 0. Esto que nosotros tenemos aquí no es otra cosa que vamos a ver que se va a conocer como la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que establece es que ese flujo neto sobre una superficie gaussiana es igual a la carga que se encuentra encerrada sobre esa superficie gaussiana entre epsilon sub 0, en donde ese flujo neto se puede escribir como la integral sobre la superficie gaussiana del campo eléctrico producto punto con dA es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ejemplo. Supongamos que tenemos una superficie gaussiana cilíndrica de radio R que se encuentra inmersa en un campo eléctrico uniforme E. ¿Cuánto es el flujo neto del campo eléctrico en la superficie cerrada? Y vamos a suponer que esa superficie, noten que es cilíndrica, y está de esta forma. Noten que la superficie es cerrada. Si estamos hablando de una superficie cerrada, yo puedo dividir este cilindro como si tuviese una tapa. Esto sería la otra tapa y esta sería la tercera superficie. Quiere decir que esta estructura yo puedo dividirla como que esta es mi primera superficie. Vamos a suponer que esta es mi segunda superficie y que la otra tapa es mi tercera superficie. Recuerden que esta es la tapa, la que es la primera superficie, y esta otra tapa es la tercera superficie. Encontremos cuánto es el flujo neto del campo eléctrico en la superficie cerrada. Y noten que ese flujo neto es igual a la integral de la superficie cerrada del campo eléctrico punto dA. Y a esto es lo que se refiere esa integral de la superficie gaussiana. La superficie gaussiana tiene que ser una superficie cerrada. Quiere decir que para poder encontrar ese flujo neto y que esto sea una superficie cerrada, ¿en cuántas superficies yo puedo dividir esta estructura? Pues noten que en este caso, esta superficie cerrada va a tener una superficie, dos superficies, que sería la parte externa del cilindro, y la tercera superficie es la otra tapa. Quiere decir que esta integral que está aquí, para que sea una integral sobre la superficie cerrada, tiene que dividirse en la integral en la primera tapa del campo eléctrico punto dA más la integral en la segunda tapa del campo eléctrico punto dA de esa segunda tapa más la integral en la tercera superficie de punto dA. Y a eso es lo que se refiere esta integral de la superficie cerrada. Es que dependiendo de la estructura, tengo que integrar en todas las superficies tal que la estructura completa termine cerrada. Y lo que yo esté encontrando es cuánto es el flujo neto que hay en esa superficie cerrada. Bien, vamos entonces a evaluar una por una cada una de estas integrales para ver cuánto nos da. Y vamos a comenzar con la primera superficie. En la primera superficie noten que en esta primera superficie, que es esta que está aquí, el dA siempre va de adentro hacia afuera. Quiere decir que en esta
superficie, ese diferencial de área iría en esta dirección. Y noten que ese diferencial de área es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, en esa primera superficie, la integral 1 de E punto dA se transforma simplemente como la integral de E dA por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el dA. Y noten que el dA va hacia la izquierda y el campo eléctrico va hacia la derecha. El ángulo entre ellos dos es de 180 grados. Quiere decir que esto sería coseno de 180. El otro detalle es que el campo eléctrico es uniforme. Por lo tanto, si es uniforme, sale de la integral. Y lo que me queda es simplemente que esto es E por la integral de dA por el coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados es negativo 1 y noten que la integral de dA es simplemente el área de esta superficie 1. Quiere decir que esto será igual negativo E por esa área de la etapa 1. Y noten que este es el resultado de esa primera integral, que es cuánto es el flujo del campo eléctrico en esa etapa 1. Vamos ahora a evaluar cuánto sería ese flujo en la etapa 2 y próximamente, y al último vamos a evaluar cuánto es el flujo en la etapa 3 para entonces finalmente calcular ese flujo neto en la superficie gaussiana. En la segunda superficie, noten que nosotros podemos imaginar esto como si fuese una lata de habichuelas. Sería esta parte de afuera. Esa segunda superficie, si yo la dibujo aparte, esa integral en la segunda superficie de E punto dA. Noten que en esa segunda superficie, y noten que voy a dibujar solamente la segunda superficie. El campo eléctrico va hacia la derecha, pero el diferencial de área va de adentro hacia afuera. Quiere decir que en todo lado, en este punto arriba, iría hacia arriba, en este punto va hacia abajo, en este punto intermedio estaría saliendo de la pantalla. Quiere decir que ese diferencial de área aquí estaría para acá, en la segunda superficie. Aquí estaría para acá, en esa segunda superficie. Y noten que en todo momento, independientemente en qué parte usted está de esa segunda superficie, el ángulo que hace el campo eléctrico con el diferencial de área es de 90 grados. Quiere decir que esto va a ser igual a la integral de E por dA por el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Quiere decir que esto nos da 0 newtons por metros al cuadrado. ¿Por qué eso nos da 0? Recuerden lo que era flujo eléctrico. Quiere decir que es una medida de cuánto campo eléctrico pasa a través de esa superficie o atraviesa esa superficie. En este caso, el campo eléctrico no está atravesando la segunda superficie, está pasando paralela a la superficie, pero no la está atravesando. Como no atraviesa la superficie, por lo tanto, ese flujo del campo eléctrico es 0. ¿Cuánto entonces es ese flujo en la tercera etapa? En la tercera superficie, esa tercera superficie es esta tapa
Quiere decir que tenemos la integral de la tercera superficie de E punto dA. Esto va a ser igual a la integral en esa tercera superficie del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno del ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico. Pero en esta superficie, recuerden que el diferencial de área va de adentro hacia afuera, quiere decir que aquí el dA iría hacia allá. Quiere decir que en esa tercera superficie, si yo dibujo, aquí tengo la superficie, el campo eléctrico va para acá y el dA también va para allá. Por lo tanto, el ángulo entre ellos dos es de 0 grados. Quiere decir que coseno de 0 nos da 1. El campo eléctrico en esta región es constante, por lo tanto sale de la integral. Y esto nos va a quedar como E por la integral de dA. Y noten lo que significa esto. La integral de dA es simplemente el área de esa superficie. Quiere decir que tenemos que esto va a ser igual a E por el área de esa tercera superficie. Finalmente, entonces, podemos decir que el flujo neto va a ser simplemente al flujo de la primera etapa, que nos había dado negativo E por el área de la primera superficie, más el flujo en la segunda etapa, que nos dio 0, más el flujo en esa tercera etapa, que nos dio E por el área en la tercera superficie. Pero noten que el área de la primera etapa es igual al área de la tercera etapa. Quiere decir que esta área es igual a esta área. Por lo tanto, si estas dos áreas son exactamente lo mismo, quiere decir que esta suma sería EA, negativo EA, más EA, quiere decir que esto nos da 0. ¿Por qué nos da 0? Esa área 1 es igual al área de la 3. ¿Por qué nos da 0? Recuerden que lo que nosotros estamos calculando es el flujo neto. En esta primera etapa el flujo nos estaba dando negativo porque el flujo, noten que el ángulo que hacía entre el diferencial de área y el campo eléctrico era de 180. Quiere decir que en este caso el flujo estaba entrando a la superficie. Por lo tanto, ese flujo al estar entrando nos dio negativo. En la segunda etapa no había un flujo que estuviese, no había un campo eléctrico que estuviese atravesando la superficie, por eso ese flujo era 0. Pero en la tercera etapa el flujo nos da positivo porque está saliendo. Y el hecho de que este flujo neto nos dé 0, lo que implica es que la misma cantidad de campo eléctrico que está entrando a la superficie es la misma cantidad de campo eléctrico que está saliendo de la superficie. En otras palabras, el mismo flujo de campo eléctrico que entra a la superficie es la misma cantidad de flujo del campo eléctrico que está saliendo de la superficie. Quiere decir que dentro de esta superficie cerrada no se está generando un flujo del campo eléctrico. Quiere decir que ya entonces podemos proponer lo que es esa ley de Gauss, que de hecho ya encontramos esa relación. Esa ley de Gauss lo que relaciona es el flujo eléctrico en una superficie gaussiana
con la carga encerrada en la superficie. Y noten que ese flujo eléctrico es el flujo eléctrico neto. Quiere decir que ese flujo eléctrico neto va a ser igual a cuánta carga encerrada tenga en la superficie entre epsilon sub 0. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior del cilindro, ese flujo neto nos dio 0. ¿Por qué nos dio 0? Pues porque dentro de esa región no había carga encerrada. Como la carga encerrada era 0, por lo tanto el flujo eléctrico neto era igual a 0. Quiere decir que de forma explícita esta relación se puede escribir como que la integral en esa superficie cerrada del campo eléctrico, punto dA, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ejemplo. Una carga Q se encuentra encerrada en una superficie gaussiana de radio R. Y vamos a suponer que esta superficie gaussiana es una superficie gaussiana esférica. R. Quiere decir que tenemos una carga, y vamos a suponer que es una carga Q, que es positiva. Y noten que en esta carga Q, el campo eléctrico es un campo eléctrico que es radial. Y una de las grandes preguntas es, bueno, si yo quiero analizar este problema, aunque ya me están diciendo el tipo de superficie, pero ¿qué tipo de superficie yo podría utilizar? Y el requerimiento es que el calcular el campo eléctrico a partir de esa relación de ley de Gauss, que es lo que vamos a ver, que vamos a encontrar en muchas de las relaciones. Esta ley de Gauss lo que hace es simplificar la forma de encontrar el campo eléctrico para ciertas configuraciones que tienden a ser simétricas. Quiere decir que para este caso, la superficie gaussiana es una superficie gaussiana esférica. ¿Por qué es esférica? Noten que en esta región, donde estoy dibujando prácticamente en 2 dimensiones, pero tendríamos que imaginar lo que está ocurriendo en 3 dimensiones. En esta región de aquí, noten que el campo eléctrico está hacia afuera. Quiere decir que el campo eléctrico está hacia afuera. Y el diferencial de área de esta superficie gaussiana siempre va a ser de adentro hacia afuera. Quiere decir que en esta región ese diferencial de área también está hacia afuera. ¿Qué tal si yo analizo en este otro punto? Noten que aunque en el dibujo no parezca, la superficie gaussiana está, el centro de esa superficie gaussiana está donde está colocada la carga. Eso quiere decir que esta distancia de aquí a aquí es R y esta distancia de aquí a acá también es R, que es la misma distancia de aquí hasta este punto. Quiere decir entonces que si yo estuviese analizando en este punto, aquí el campo eléctrico también es para acá. Y el diferencial de área también es para allá. Noten que no importa el lugar donde yo tome, vamos a suponer que lo tomo en esta parte de abajo, el campo eléctrico sería hacia abajo. Y el diferencial de área también es hacia abajo. No importa el lugar donde yo lo tome, siempre el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de área es constante. Quiere decir que en la medida en que usted pueda encontrar una superficie gaussiana en donde ese ángulo permanezca constante entre
el campo eléctrico del diferencial de área es lo recomendable. Quiere decir que vamos entonces a aplicar la ley de Gauss. Quiere decir que la integral en la superficie gaussiana del campo eléctrico punto dA tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. En el caso de una superficie esférica, noten que automáticamente ya nosotros estamos evaluando esta superficie, no hay que dividirla en partes. Ya de por sí es una sola estructura. Por lo tanto, esta integral se reduce simplemente a el integral del campo eléctrico punto dA en la esfera, que es igual a la carga encerrada. Pero ¿cuánta carga encerrada tengo? Pues noten que la carga encerrada que tengo es simplemente Q entre epsilon sub 0. Quiere decir que tengo la integral del campo eléctrico dA. Noten que esto es el producto punto, por lo tanto ese producto escalar es la magnitud del primero, sería la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del segundo, que sería el diferencial de área, por el coseno del ángulo entre ellos dos. Pero noten que el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de área es 0. Es igual a la carga encerrada, que es Q entre epsilon sub 0. No importa dónde esté, como esta distancia de aquí a acá es R, el campo eléctrico es el mismo en todos estos puntos. Por lo tanto, si el campo eléctrico es lo mismo sobre esta superficie gaussiana, ese campo eléctrico sale de la integral y me queda con que el campo eléctrico, la integral desde A, es simplemente Q entre epsilon sub 0. En donde la integral es la superficie, del área de la superficie. Quiere decir que es el área de esta superficie gaussiana o el área de la superficie de esa esfera. En donde esto sería simplemente E por el área de la superficie de esa esfera igual a Q entre epsilon sub 0, donde el área de la superficie de la esfera es igual a 4 pi r al cuadrado. Quiere decir que yo tengo E por 4 pi r al cuadrado es igual a Q entre epsilon sub 0. ¿Y esto no les recuerda algo? Si yo despejo aquí para el campo eléctrico, yo tendría que el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q entre r al cuadrado. Esta expresión que tenemos aquí es la expresión del campo eléctrico de una carga puntual que nosotros habíamos ya encontrado con la relación de Coulomb. Quiere decir que lo que hemos prácticamente es corroborado que el campo eléctrico de una carga puntual es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Recuerden que esto también se conocía como la constante K eléctrica por la carga entre esa distancia r al cuadrado. Vamos a determinar cuánto es el campo eléctrico de una superficie conductora utilizando la ley de Gauss. Y noten que esta superficie, vamos a imaginar que es una superficie que es infinita. Puede imaginárselo como si fuese una pared que se extiende hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia el infinito. Y también se extiende en esta porción hacia el infinito. Tal que solamente usted ve una pared infinita. Y que esa pared es de un material que es un material conductor. ¿Cuál es la característica de un material conductor? Es que si esta superficie tiene un exceso de carga, la carga se va a ir hacia la superficie. Y recuerden que estamos todavía en lo que se denomina como electroestática. Quiere decir que las cargas no se están moviendo. El segundo requerimiento es que en ese material, dentro de electroestática, el campo eléctrico es 0 dentro del material conductor.
Por lo tanto, el campo eléctrico por esta carga que se encuentra en la superficie solamente puede estar en esta dirección fuera del material. La pregunta es cómo yo podría utilizar esa ley de Gauss para determinar el campo eléctrico por esta superficie conductora. Pues noten que primero vamos a comenzar con escribir esa ley de Gauss. Noten que implica que la integral en esa superficie cerrada del campo eléctrico punto dA va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie entre epsilon sub 0. ¿Y qué superficie nosotros podríamos tomar aquí para poder determinar cuánto es ese flujo del campo eléctrico? Pues noten que las opciones que normalmente trabajamos en física general es la que ya vimos, una esfera. Podemos tomar una caja. O podemos tomar un cilindro. En donde no hay ninguna restricción si el cilindro está horizontal o si el cilindro está vertical. En este caso, tomar una esfera no haría mucho sentido porque esta parte, si tomamos la esfera en donde esté la mitad de la esfera hacia afuera del material, noten que el diferencial de área en este extremo estaría en esta dirección, mientras que el campo eléctrico estaría para acá. Y ese diferencial de área estaría cambiando a medida que yo me muevo en esa esfera. Por lo tanto, el ángulo entre el diferencial de área, noten que vamos a dibujar aquí en esta esfera el diferencial de área, aquí sería en esta dirección, aquí sería para acá, acá. Por lo tanto, ese ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico, que ese campo eléctrico estaría en todo momento para acá, cambia. Por lo tanto, esta superficie no nos sirve. Esta superficie de una caja usted podría probarlo y podría funcionar para este cómputo. Para este ejemplo vamos a irnos por la opción de el cilindro. Y noten que vamos a colocar el cilindro de esta forma y no de esta. ¿Por qué? Porque si lo colocamos de esta forma tendríamos el mismo problema que teníamos con la esfera. El diferencial de área aquí sería saliendo, aquí sería hacia un ángulo y aquí sería para acá. Y en el otro extremo del material, que sería por aquí, estaría hacia adentro. Por lo tanto, ese ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico cambiaría si colocamos esta superficie gaussiana de esta forma. Sin embargo, si la colocamos de esta, vamos a ver qué ocurre. Vamos a tomar esa superficie en donde esta parte está dentro. Está por aquí. Y noten que, recuerden que esta sería la parte cilíndrica. De esa superficie gaussiana, en donde de esta sección hacia adentro está dentro del material y esta sección hacia afuera está hacia afuera del material. Y en esta superficie cilíndrica vamos a tener una superficie, la segunda superficie y la tercera superficie. Quiere decir que esta integral
de la superficie gaussiana termina simplemente como la integral en la primera superficie del campo eléctrico punto dA más sobre esa segunda superficie del campo eléctrico punto dA más la integral de la tercera superficie del campo eléctrico punto dA es igual a la carga encerrada por esa superficie entre epsilon sub 0. Pero vamos a ver qué ocurre. En esta primera superficie, noten que el campo eléctrico en esta región es 0. Por lo tanto, si el campo eléctrico es 0, automáticamente esto nos va a dar 0. Por lo tanto, no hay flujo del campo eléctrico. En la segunda superficie, noten que esto realmente, para ser purista, habría que dividirlo en dos partes. La parte que está dentro y la parte que está afuera. La parte que está dentro tendríamos que el campo eléctrico sería 0. Pero de la parte que está afuera, noten que ese diferencial de área estaría para acá. Y en todo momento ese diferencial de área es perpendicular al campo eléctrico. Por lo tanto, si es perpendicular, esto sería E por el coseno. Quiere decir que tendríamos esa segunda integral de E de A por el coseno de 90 grados, en donde ese coseno de 90 grados sencillamente nos va a dar 0. Por lo tanto, solamente nos queda la integral en la tercera superficie del campo eléctrico por dA por el coseno en esta superficie del ángulo entre dA y el campo eléctrico. Y en esta tercera superficie, el diferencial de área va hacia acá. Y noten que el ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico es 0. Por lo tanto, esto sería por el coseno de 0 grados. Es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Quiere decir que de todo esto, lo único que la única contribución que me sobrevive de cuánto flujo tenemos del campo eléctrico es el flujo en esa tercera tapa de la superficie gaussiana. Quiere decir que tenemos entonces, bueno, el campo eléctrico en esa región, como la carga está uniformemente distribuida, pues el campo eléctrico va a ser uniforme. Por lo tanto, si el campo eléctrico es uniforme, el campo eléctrico puede salir de esa integral porque es constante y uniforme. Por lo tanto, tendríamos que esto sería E por la integral de esa tercera superficie del área y coseno de 0 que nos da 0. Es igual a la carga encerrada que tenemos por esa superficie entre epsilon sub 0. Y la pregunta es cuánta carga yo tengo encerrada. Y noten que sería la carga encerrada que tengo aquí, en esta región. Pues esta carga está distribuida sobre una superficie. Por lo tanto, si está distribuida sobre una superficie, lo que yo tengo es una distribución areal. Por lo tanto, como la carga está distribuida sobre una superficie, por lo tanto, lo que tengo es una distribución de carga areal, en donde la distribución de carga areal tenía la forma de que sigma era igual a la carga que yo tenía, que en este caso va a ser la carga encerrada, entre el área. Quiere decir que esa carga encerrada yo la puedo escribir como simplemente sigma por el área que tengo encerrada. Quiere decir entonces que regresando a esta expresión, tenemos entonces que el campo eléctrico por esa integral en la tercera etapa, que va a ser el área de esa tercera etapa, quiere decir que tenemos
Recuerden que estamos regresando a esta expresión anterior. Vamos a llamarle la expresión 1. Y tal vez podemos eliminar. Tenemos que esto va a ser el campo eléctrico por la integral de dA, que es simplemente la área que tengo en esa etapa 3, es igual a la carga encerrada. Y noten que la carga encerrada es esta carga que tengo aquí. Quiere decir, a ver si puedo, es el área que tengo encerrada en esa misma superficie. Y noten que el área que tengo encerrada es idénticamente el área 3, que es idéntico al área 1. Por lo tanto, esa área encerrada, esa carga encerrada, voy a poder escribirla como sigma por el área encerrada, donde esa área encerrada es igual al área 3. Quiere decir que terminamos con sigma por el área encerrada, que es igual al área 3, entre epsilon sub 0, donde el área encerrada, recuerden que es el área encerrada que tiene carga, que en este caso es igual al área de esa etapa 3. Y noten que esa área se me cancela y termino con la expresión que el campo eléctrico de una superficie conductora infinita es sigma entre epsilon sub 0. En este próximo ejemplo vamos a utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico producido por una línea infinita de carga. Ya nosotros encontramos este resultado a partir de esa relación del campo eléctrico, del diferencial del campo eléctrico producido por un diferencial de carga. Sin embargo, ahora vamos a ver cuán simple se hace utilizando la ley de Gauss. Quiere decir que si tenemos una línea infinita de carga, vamos a asumir que la carga es positiva, quiere decir que el campo eléctrico debe ser en todas estas regiones. Para acá. Acá, en el otro lado también, recuerden que va hacia el otro lado. Y noten que en este lado sale hacia la pantalla y en la parte de atrás está hacia dentro de la pantalla. ¿Qué simetría nosotros podríamos utilizar? Pues noten que primero la esférica no funciona, porque la esférica tendría el problema que en esta parte el diferencial de área sería para acá. Noten, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros aquí tomamos una superficie esférica, en esta parte el diferencial de área sería hacia arriba y el campo eléctrico para acá, pero aquí el diferencial de área sería para acá y el campo eléctrico también en la misma dirección, o sea que el ángulo está cambiando, por lo que esa simetría no nos funciona. La otra opción que nosotros podríamos utilizar sería la caja. Pero el problema de la caja es que si tenemos la caja y esta es la línea infinita, el campo eléctrico aquí va hacia acá, pero entonces después el campo eléctrico está así. Y tenemos el mismo problema de que ese campo eléctrico no es, el ángulo cambia con el diferencial de área. Quiere decir que la mejor opción, o la única opción que nos queda, bueno, no es tal vez la única, pero que podemos utilizar ahora es el cilindro. Y vamos a colocar el cilindro de esta forma. En donde para esta superficie tenemos tres caras. Vamos a poner, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la tercera, que va a ser la tapa que está en la parte de abajo. Y noten que para esta primera tapa el diferencial de área va hacia arriba.
Para esta segunda etapa, el diferencial de área va hacia afuera, quiere decir que aquí es hacia la derecha, aquí es hacia la izquierda, aquí es saliendo de la pantalla y en la parte de atrás sería entrando a la pantalla. Por lo tanto, sería en esta dirección. Y en la etapa 3, el diferencial de área es hacia abajo. Y ya podemos ver que físicamente el campo eléctrico solamente está atravesando la segunda etapa. La primera etapa no la atraviesa y la tercera etapa tampoco. Por lo tanto, debería esperarse que ese flujo del campo eléctrico en la primera y en la tercera etapa deben ser cero y que solamente haya flujo del campo eléctrico en la segunda etapa. Por lo tanto, al utilizar la simetría cilíndrica, vamos a decir que ese flujo neto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, donde ese flujo neto va a ser igual a la integral sobre esa superficie cerrada, o la superficie gaussiana del campo eléctrico punto dA, que va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Para el caso de esta superficie gaussiana, esta integral se va a transformar en tres integrales, en donde vamos a determinar cuánto es el flujo en la primera etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa. Por lo tanto, esto termina como integral en la primera superficie de E punto dA más la integral sobre la segunda superficie de E punto dA más la integral en la tercera superficie de E punto dA es igual a cuánta es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Bien, en la primera etapa nosotros tenemos que el diferencial de área va hacia arriba, el campo eléctrico está hacia esta dirección, por lo tanto el ángulo es 90, por lo tanto si el ángulo es 90, recuerden que este producto punto es E de A por el coseno del ángulo entre ellos dos, por lo tanto esto se transforma a que va a ser igual a la integral en la primera superficie de E por el diferencial de área por el coseno de ese ángulo entre los dos, que es de 90, por lo tanto esto nos da 0, más la segunda superficie, que esto va a ser la integral de E de A por el coseno entre ellos dos. Y noten que en el caso de la segunda superficie, no importa en qué dirección usted vaya, el diferencial de área y el campo eléctrico van en la misma dirección, por lo tanto el ángulo entre ellos es 0. Más en la tercera superficie, E de A por el coseno entre el diferencial de área del campo eléctrico, que es de 90 grados. Todo esto es igual a cuánto es la carga encerrada que yo tengo entre epsilon sub 0. Quiere decir que la única superficie que sobrevive en términos de que tiene flujo del campo eléctrico es esa segunda superficie, que es precisamente la que esperábamos, porque es la única que el campo eléctrico como tal atraviesa. Coseno de 90 es igual a 0. Quiere decir que esto va a ser igual, como ese campo eléctrico a esta distancia es uniforme, por lo tanto vamos a tener que ese campo eléctrico sale y vamos a tener la integral de el área de esa segunda superficie es igual a cuánto es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y noten que esto termina simplemente como el campo eléctrico por el área de esa segunda superficie, que va a ser igual a cuánto es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora, noten que esta área es la área de la segunda superficie, que es de esta etapa que está dándole la vuelta. Vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar esa área. Y segundo, noten que esta es la carga encerrada. ¿Pero a qué carga encerrada se refiere?
Pues noten que es la carga encerrada en esta superficie. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos determinar esa carga encerrada, porque esa carga encerrada está distribuida en una línea. Por lo tanto, si está distribuida en una línea, podemos hablar de una densidad lineal de carga. ¿Cómo nosotros podemos determinar esa área de la segunda superficie? Vamos a dibujar esta parte del cilindro acá. Noten que es solo esa parte del cilindro que no incluye las tapas. ¿Cómo yo podría determinar esa área? Pues noten que, y de hecho usted puede tomar un papel, y cuando enrolle, esto sería un papel enrollado, pues ¿cómo yo determino el área del papel? Pues si yo corto este pedazo y lo extiendo, cuando yo lo corte por aquí, vamos a cortarlo por aquí, y yo lo extienda, o lo estire, voy a tener lo siguiente. Este es el mismo largo. En donde esto termina prácticamente como un papel. Si usted lo corta por aquí y lo estira, pues noten que esta sería la altura del cilindro. Quiere decir que esa altura vamos a llamarle h. Quiere decir que esta va a ser la altura h del cilindro. ¿Y cuánto sería esta distancia de aquí a acá? Pues noten que esta distancia sería esta distancia de aquí. Y esa distancia no es otra cosa que la circunferencia de ese cilindro. Quiere decir, o de esa borde. Quiere decir que la circunferencia sería simplemente 2pi por ese radio. En donde, o la distancia. Noten que el radio sería este radio de aquí. Que no sería otra cosa que esta distancia de aquí hasta acá. Pues quiere decir entonces que el área de esa segunda superficie es simplemente, ahora esto se transformó prácticamente en un rectángulo, donde esa área de un rectángulo es el largo por el ancho. Quiere decir que esto sería 2pi r por h. Y esa sería el área de la segunda superficie. ¿Cuánto entonces es la carga encerrada? Pues noten que la carga encerrada es la carga que está de aquí hasta aquí. Y como esa carga está distribuida en una línea, la carga encerrada, yo puedo hablar de que tengo una densidad lineal de carga. Y noten que dependiendo la fuente que utiliza, esa densidad a veces la definen como mu o como lambda. Eso depende, ¿verdad?, de la fuente que usted utilice. Si representamos esa función de la densidad como lambda, pues la densidad lineal de carga es cuánta carga yo tengo por unidad de largo. En nuestro caso, la carga que tengo es precisamente lo que estoy llamando la carga encerrada. Y el largo, pues es esta distancia de aquí a acá, que precisamente esa distancia no es otra cosa que la altura del cilindro. Quiere decir entonces que esa carga encerrada la puedo escribir como lambda por la altura del cilindro. Quiere decir que si a esta ecuación que está acá le llamamos la ecuación 2, al regresar a la ecuación 2,
tenemos el campo eléctrico por el área 2, donde esa área 2 nos dio 2pi r por h. Es igual a la carga encerrada, que la podemos escribir como lambda por la altura, dividido entre epsilon sub 0. Y noten que la altura y la altura se nos cancela y podemos entonces encontrar una expresión para el campo eléctrico de una línea infinita de carga, como que es E es igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0 lambda entre r. Y usted puede comparar que esta es la misma expresión que nosotros dedujimos en el capítulo anterior para el campo eléctrico de una línea infinita de carga. Es probable que en vez de lambda se haya utilizado mu, pero nuevamente eso depende de la fuente que esté utilizando. Por el fin de cuentas es la misma expresión, 1 entre 2pi epsilon sub 0 por la densidad lineal de carga dividido entre esa distancia r, donde recuerde que esa distancia es desde la línea de carga hasta la posición en la que usted se encuentra. Para nuestro último ejemplo de cómo utilizar esta ley de Gauss para determinar el campo eléctrico de distintas configuraciones, vamos a determinar el campo eléctrico de una lámina infinita que es no conductora. Y noten que si es no conductora, eso implica que la carga no solamente está en la superficie, sino que está a través de todo el material distribuida uniformemente. Quiere decir que si esta lámina es no conductora y la carga es positiva, pues quiere decir que en este lado vamos a tener campo eléctrico en esta dirección. Y noten que tenemos campo eléctrico dentro del material también. Y para el otro lado tenemos también campo eléctrico en la otra dirección. Bien. Para encontrar este campo eléctrico, debido a la simetría, ya podemos ver que la superficie esférica no sería práctico porque el ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico cambia. Pero una de las opciones sería utilizar la caja y les recomiendo que en modo de práctica haga este mismo problema utilizando una caja como su superficie gaussiana. A propósito de este cómputo, vamos a utilizar una superficie cilíndrica y la vamos a colocar de la siguiente forma. Esta es la superficie cilíndrica en este lado. La superficie atraviesa la lámina y llega hasta el otro lado. Para esta superficie tenemos tres. Para este tipo de superficie gaussiana la podemos dividir en tres segmentos, donde esta va a ser la primera etapa, esta va a ser la segunda y esta va a ser la tercera. Donde para esta primera etapa el diferencial de área va en esta dirección. Para la segunda etapa el diferencial de área va hacia afuera, por lo tanto dependiendo de cómo usted, la sección en la que usted está, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. En este mismo centro está saliendo de la pantalla, en el otro lado está entrando a la pantalla.
Lo mismo está ocurriendo para en este lado. Noten que esa segunda sección atraviesa la lámina. Y en la tercera, el diferencial de área va en esta dirección. Quiere decir que podemos comenzar nuestro análisis como que para esa superficie gaussiana la integral sobre la superficie gaussiana del campo eléctrico punto dA es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, en donde esta superficie, esta integral sobre la superficie gaussiana, tenemos que dividirla en tres. Será ver el flujo que hay en la primera etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa. Por lo tanto, terminamos con esa integral en la primera etapa del campo eléctrico punto dA más sobre la segunda etapa más sobre la tercera etapa. Es igual a esa carga encerrada entre epsilon sub 0. Y vemos que en esta primera etapa ese campo eléctrico va hacia la izquierda y el de A también va hacia la izquierda. Quiere decir que el ángulo entre los dos es de 0. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser igual a la integral de primera superficie de E por el de A por el coseno de 0 más sobre la segunda superficie. Noten que el ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico, independientemente en donde usted esté, es de 90 grados. Quiere decir que el diferencial de área va para allá y el campo eléctrico va hacia acá. Lo mismo ocurre en el otro lado. El diferencial de área va hacia arriba o hacia abajo y el campo eléctrico va hacia la derecha. Por lo tanto, ese ángulo es de 90 grados de A por el coseno de 90, y el coseno de 90 da 0, y físicamente hace sentido porque eso implica que el campo eléctrico no atraviesa esa segunda superficie. Quienes únicos están atravesando la superficie, el campo eléctrico es sobre esa etapa 1 y sobre la etapa 3. Quiere decir que sobre esa etapa 2 no hay flujo del campo eléctrico. Más sobre la tercera etapa, E de A por el coseno entre el diferencial de área y el campo eléctrico. Noten que ambos van en la misma dirección, por lo tanto el ángulo entre ellos es de 0 grados. Es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y noten que este campo eléctrico, como la carga está distribuida uniformemente, ese campo eléctrico, de hecho ya nosotros habíamos encontrado la forma de este campo eléctrico en el capítulo anterior. Es un campo eléctrico que es uniforme. Quiere decir que si es uniforme puede salir de la integral, porque en este caso es uniforme y va a ser constante. Sale de la integral, quiere decir que solamente vamos a tener que esto es E por la integral de la primera superficie del dA más sobre la tercera superficie, como es constante, sale el campo eléctrico por la integral del dA en esa tercera superficie, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero la integral de dA es simplemente A, o sea que este es el campo eléctrico por el área del 1 más el campo eléctrico por la integral del diferencial de área en la tercera superficie, que es simplemente el área de la tercera superficie, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero ojo, noten que el área de la primera superficie es igual al área de la tercera superficie. Por lo tanto, esa área de la primera es igual al área de la tercera, que vamos a llamar simplemente como A. Por lo tanto, si son las mismas, esto nos va a dar dos veces este mismo término. Quiere decir que tenemos E por el área de la primera superficie más E por el área de la tercera superficie, donde el área de la primera y el área de la tercera es la misma, que vamos a llamar simplemente como A. Por lo tanto, tenemos E A más E A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, o sea que esto es dos veces el campo eléctrico por el área, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero ¿quién es esa carga encerrada?
Noten que es la carga encerrada en la superficie, que sería esta carga que está encerrada aquí. Quiere decir que es esa carga que está encerrada por esa superficie. Quiere decir que la carga está distribuida sobre una lámina. Quiere decir que está en dos dimensiones. Si la lámina es lo suficientemente delgada, podemos estar hablando de que esa carga está distribuida en dos dimensiones. Por lo tanto, si está distribuida en dos dimensiones, quiere decir que si está distribuida sobre una superficie, yo puedo estar hablando de una densidad areal que va a ser igual a la carga encerrada entre el área que encierra esa carga, que esa área es precisamente la misma área de la 1, que es la misma área de la 2. Por lo tanto, y noten que esta es la densidad areal de carga. Por lo tanto, quiere decir que la carga encerrada yo puedo escribirla como que esa carga encerrada es simplemente la densidad areal de carga por el área. Quiere decir que regresando a esta expresión, tenemos que 2 veces el campo eléctrico por el área es igual a la carga encerrada, que es simplemente sigma por el área entre epsilon sub 0. Y noten que las áreas se me cancelan. Quiere decir que yo termino con que el campo eléctrico es simplemente sigma entre 2 epsilon sub 0. Y recuerde que este resultado es el resultado de una lámina no conductora que se extiende hacia el infinito, hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera de la pantalla y hacia dentro de la pantalla. Y noten lo interesante de este resultado, que de hecho ya lo habíamos visto anteriormente. Este resultado, el campo eléctrico, es un campo eléctrico que es uniforme. No depende de la distancia a la que usted se encuentra de la lámina, porque solamente depende de cuánto es la densidad areal de carga y de la constante epsilon sub 0, pero no depende de la distancia a la que usted se encuentra de esa lámina. En forma de resumen, lo que nosotros hemos observado aquí, nosotros comenzamos a hablar, el tema principal es esa ley de Gauss. Y noten que la ley de Gauss es una herramienta para determinar el campo eléctrico de una forma más simple de la forma tradicional que habíamos utilizado para determinar ese campo eléctrico. Para entender lo que es la ley de Gauss, nosotros comenzamos a hablar de lo que era el flujo. Y principalmente lo que vamos a ver es cuánto es el flujo del campo eléctrico. Y ese flujo del campo eléctrico no es otra cosa que una medida de cuánto campo eléctrico atraviesa una superficie. Luego de esto, nosotros entonces extendimos esa idea de lo que era el flujo a la ley de Gauss y llegamos a la relación que el flujo neto es igual a cuánta carga encerrada hay en esa superficie gaussiana entre epsilon sub 0. En forma general, el flujo neto, recuerden que es esa suma sobre la superficie cerrada de cuánto campo eléctrico atraviesa el área de esa superficie, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y finalmente lo que hicimos fue aplicar este concepto a distintos ejemplos. El primero de ellos era el de una carga puntual. Y noten que para esa carga puntual nosotros corroboramos lo que ya sabíamos, que el campo eléctrico de una carga puntual es simplemente 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga entre esa distancia
al cuadrado, donde 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 también se puede escribir como simplemente K. El próximo ejemplo que nosotros vimos fue el de una superficie conductora. Y esa superficie conductora era infinita, en donde ese campo eléctrico nosotros encontramos que era simplemente sigma entre epsilon sub 0. Luego utilizamos este mismo resultado de la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico de una línea infinita de carga. Y encontramos que ese campo eléctrico era simplemente 1 sobre 2pi epsilon sub 0, la densidad lineal de carga entre esa distancia. Y finalmente encontramos el campo eléctrico de una lámina no conductora, en donde ese campo eléctrico nos dio que era simplemente sigma entre 2 epsilon sub 0, donde sigma es la densidad areal de carga. Es importante en todo esto aprender a identificar qué superficie gaussiana es apropiada dependiendo de la distribución de carga que yo tenga.